¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Se acuerdan de este enjambre que nos llegó a casa? Este día fue cuando nosotros metimos ese enjambre a esta cajita que ustedes están viendo ahora. Resulta ser que debajo de esta caja habían más alzas y a los 4 o 5 días, no recuerdo bien, llegó otro enjambre y esas abejas se metieron otra vez en el alza, pero ahora por la parte de abajo, donde la madera tiene una ranura, y por ahí entraron las abejas. Creí que cuando llegaron, yo los vi, de hecho, era un puñado de abejas muy pequeño y lo vi pegado debajo de la madera. Sin embargo, minutos después vi que ya prácticamente no estaban. Supuse que las abejas se fueron de ahí porque no les gustó el lugar, ¿no? Entonces no le tomé mucha importancia. Después de unos días vi que salían muchísimas abejas, pero yo creía que eran de las abejas que metimos en esta caja. Y hasta el día de ayer, antier, fue que me percaté de que en el alza tiene otra colonia o otro enjambre que llegó. Por lo tanto, nos llegaron dos enjambres. Y en este día me traje el enjambre que nos llegó primero. Me lo traje aquí sobre la moto, ya que es una caja muy liviana, no pesa tanto. Y lo voy a llevar para el apiario, donde buscaré un lugar donde colocarlo, ya que no pensaba traérmelo lo más pronto, porque pensé que era solo las abejas que tenían en la caja. Entonces, ya que son dos y obviamente van a crecer, porque ya casi, bueno, ya comenzó prácticamente la floración, entonces van a crecer mucho. Y esas abejas están en mi hogar. Hay niños, por lo que tengo que desocupar esta caja, ya que ya no tengo más. Entonces, para de esta manera esta colmena pasarlo a una caja grande y usar esta cajita para meter las abejas que llegaron de nueva cuenta al alza. No sé si me expliqué. Hice un relajo ahí. Pero bueno, ya estamos aquí en el apiario. Ya me traje este portanúcleo y en unos momentos más voy a colocarlo, a ver en qué lugar se me ocurre, y cuando lo haga voy a mostrarles qué es lo que hay dentro de esa caja, porque desde el día en que nosotros pasamos esa abeja a esta caja no lo he abierto, no lo he visto. De hecho, ni siquiera le he metido una cera estampada, nada. Entonces el día de hoy vamos a ver cómo está, qué le vamos a hacer y vemos qué tanto progresa esta colmenita. Así que acompáñame a ver este video. De hecho, yo no tengo preparado dónde colocar estas abejas que me traje, así que voy a usar esta alza que ya está medio deteriorada para poder colocar esta caja. Esto será como una base y en esta caja es donde vamos a meter a las abejas que trajimos hace ratito. Y me traigo también sus implementos o accesorios, como son piso, tapa y otra tapa. Y ahora sí, me traigo el portanúcleo y ahorita a ver cómo coloco la base para poder colocar la caja sobre ella. Bien, ahí ya tengo el portanúcleo con las abejas y pues están las cajas, bueno, el accesorio que vamos a ocupar, la caja, las tapas, y voy a colocar, creo que esa caja por ahí más o menos. Ahí haré un espacio, así que haremos una transición y únicamente con tronar los dedos ya estará listo la base para sentar nuestra colmena. Ok, como vieron, pues ya está listo donde vamos a colocar nuestra caja. Obviamente ese trabajo que hicimos es un trabajo apresurado, por lo que tendré que cambiarlo el día de, bueno, después. Ahorita servirá por el momento. Ok, mientras coloco aquí este pisito, colocamos esta cajita y ahora sí, amigos,
Vamos a pasar estas abejas hacia esa caja. Bien, no sé si de ahí se puede apreciar bien, pero hace mucho calor aquí y no quiero exponer mi celular a que se sobrecaliente. Vamos a ver primero qué está pasando con estas abejas. Como comenté hace rato, yo no lo he abierto desde el día que llegó, desde el día que nosotros metimos estas abejas a esta caja. No sé cómo está, pero bueno, voy a quitar la malla de la piquera para que ya comiencen a salir y no salgan por acá alborotadas. Ahora sí, destapamos esta cajita. Wow, amigos, ha crecido bastante, después de que había llegado a la casa. Pero bueno, vamos a retirar los cuadros. Y lo metemos aquí. Hasta cucarachas muertas viene ahí. Estos son panales de alza que ahorita vamos a retirar. Bueno, lo vamos a dejar aquí, pero vamos a ordenarlo, vamos a acomodar bien aquí. Y espero no haya lastimado a la reina por acá. Un poco más que lo dejaba allá en la casa y crecía bastante, y el temor de que pues en casa hay niños. Están molestas porque los encerré. Bueno, muy grande tampoco está, pero a comparación de como cuando había llegado, sí que tiene ya una población considerable. Bueno, ahora lo que voy a hacer antes de colocar o de meter las abejas aquí es recorrer esto por acá y dejar únicamente panales grandes aquí en medio. Ahora veo por aquí si no está la reinita. No la veo. Bueno, entonces voy a meter esta abeja acá adentro de una vez. Bien, ahora sí ya tenemos esta abeja en una caja grande. Voy a intentar revisar estos panales a ver si logro ver a la reina sana y salva. Ya la vi, aquí está. Una reina coloradita que anda por aquí. No sé si ahí se logra apreciar. Bueno, ya estoy seguro que la reina está por aquí sana y salva. Entonces, ahora sí vamos a dejar otro panal más. No quiero dejar este panal con crías aquí en el centro, porque las abejas van a empezar a hacer panales acá abajo y eso después nos va a dificultar el manejo. Entonces voy a dejar esto mientras por acá. Vamos a estar muy pendientes para que estas abejas nazcan, y una vez que nazcan vamos retirando poco a poco estos panales. Aquí se nos cayó un panal con cría, vean, pero ni modo, lo vamos a dejar ahí mientras. No tengo un bastidor donde meterlo ahorita, de hecho aquí no cabe, entonces se lo voy a dejar aquí mientras, medio paradito acá, para que puedan hacer las abejas que están ahí. Aquí ahora no me preocupa, amigos. ¿Por qué? Porque aquí ha empezado a hacer pues mucho calor
así que problemas de enfriamiento de cámaras de crías no creo que suceda. Y vamos a ponerle esto para aumentar la temperatura en la cámara de cría y hacer que estas abejas también vayan rápido. Lo dejamos de esta manera y le estaremos dando seguimiento en los próximos días. Cualquier sugerencia o comentario, amigos, saben que me lo pueden hacer saber en la parte inferior de este video. Yo me despido y nos vemos en un próximo video.